El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que es el cálculo de la materialidad en el proceso de la auditoría financiera. Bueno, en estos 30 minutos que el equipo de Jason me ha dado la apertura de poder darles esta pequeña charla. ¿Qué es la materialidad? Bueno, la materialidad es el umbral que nos sirve a nosotros para poder ver errores significativos en los estados financieros y cuestionar la razonabilidad del estado financiero en caso los hubiese. ¿De acuerdo? Sobre la materialidad uno prevé potenciales asuntos que podrían afectar tu opinión como auditor financiero o llevar a que el cliente corrija esos asuntos materiales que se ha determinado como consecuencia de la revisión de la información financiera contable. En ese sentido, nosotros, los auditores, estamos sujetos a que los clientes tengan la obligación de hacer las correcciones necesarias y se puedan ejecutar. Por eso, el concepto de la materialidad. También, dentro de la gama de lo que es la materialidad, tenemos el error de tolerancia. El error de tolerancia viene a ser el umbral de cuán tolerable es el auditor que por debajo de estas partidas, si hay sujetos a consideraciones, no son materiales graves, pero sí se debería hacer las correcciones necesarias. El error tolerable también te sirve en función al riesgo para la determinación de las muestras de las partidas significativas, ¿no? Cómo se va a revisar y cómo se va a auditar en función al riesgo de cada cuenta. El monto nominal, o el resumen, es la diferencia de auditoría por los detalles que uno pueda revisar, que si son por arriba y están por debajo del error tolerable, se podría discutir con el cliente que se corrija, pero si son por debajo, no habría ningún problema porque no te va a dar, no te hace ningún daño en la información financiera contable. ¿De acuerdo? ¿Cómo se determinan estos umbrales? Cada uno tiene un método, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ejecutamos un cálculo de materialidad, error de tolerancia, esa María audífera, primero tenemos que hacer un análisis del riesgo de negocio, cualitativa y cuantitativamente, ¿de acuerdo? Cualitativa es que entender el negocio, si es un negocio con riesgo, su posición financiera, su solvencia, cómo proyecta sus resultados en el tiempo, cómo la gerencia evalúa su negocio, cuáles son los objetivos del negocio y cuáles son los factores que involucran el negocio y si la compañía es listada o no. ¿No? ¿Por qué? Porque estos análisis cualitativos te llevan a la conclusión de que uno tiene que evaluar y ver cómo se proyecta el negocio en sí, ¿no? La metodología, ¿no? Dependerá. Lo usual es que cuando tú determines materialidades, errores de tolerancia, summary audit difference, se exprese sobre el utilidad antes de impuesto, el EBITDA, el gross margin, el revenue, el equity, ¿no? ¿De qué dependerá? De cómo la gerencia ve su negocio. Se supone, o lo usual es que cuando tú determines materialidad, tú lo determines sobre una base de utilidad antes de impuestos, ¿de acuerdo? Siempre ese es el parámetro. Si es una empresa regulada o bienes que cotiza en la bolsa, estos son los factores que las Big Four utilizan, ¿no? Entre 5 a 8%. Si no son reguladas, entre 5 o 10. El EBI, el EBITDA, dependerá de cómo la gerencia o los directores revisen su negocio. En ese sentido, se evalúan los rangos. Pero también hay empresas que de repente no van bien o están comenzando su negocio y de repente no tienen resultados positivos. Entonces ya uno va evaluando si toma el EBITDA, el ingreso, como parámetros para poder determinar tu materialidad. Acuérdense que muy bien algunos negocios no lo miden simplemente por la utilidad antes de impuestos, sino ven el negocio a través del EBITDA, ¿no?
que viene a ser el EBITDA, el flujo libre de caja, cómo el negocio está generando caja, ¿no? Y obviamente cuando haces análisis financiero, lo que te preocupa es que el negocio sí genere caja para hacer frente a las operaciones, ¿no? De ingresos sobre egresos. El tema del ingreso es como a veces el negocio de repente no va bien, pero quiere serlo sostenible a través de las ventas y procuras, o los negocios lo que procuran es estabilizar su negocio a través del revenue, ¿no? Entonces, creo que las consideraciones más aplicables son la utilidad antes de impuestos, el EBITDA o el ingreso. El capital contable o el patrimonio y el activo son para asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Se utilizan más que todo, ¿por qué? Porque este tipo de entidades o empresas lo que buscan no es un negocio lucrativo, sino es un negocio a través de la inversión de CAPEX. O para una empresa que está en etapa preoperativa, lo importante es el patrimonio, ¿no? Para cuando se hace inversión no se debilite y el negocio continúe, ¿no? Entonces, cuando uno elige la base de medición o el umbral, uno tiene que tener en consideración esto, ¿no? Si es un negocio bueno, continuo, utilidad antes de impuestos es lo más práctico por default. El EBITDA, si es que las empresas ven el negocio no sobre los resultados, sino cómo genera flujo de caja. O el ingreso en función a cómo es sostenible en el tiempo a través de las ventas, ¿no? Por último, está el tema del patrimonio, el activo, si es que son asociaciones sin fines de lucro, el negocio quiere mantenerse, ¿no? Como bien dije, el error de tolerancia es el umbral sobre las consideraciones de potenciales errores, la capacidad de probabilidad que existan errores en los controles y uno lo que busca es determinar muestras, ¿no? Entonces, el error de tolerancia siempre va a haber sobre ciertas expectativas, ¿no? Por ejemplo, errores individuales, potenciales cambios, ¿no? Los efectos que pueden haber en los errores, el control interno, cambios en los sistemas, cambio de personal contable, ¿no? Entre otros. Y el umbral siempre va entre 50 y 75%, ¿no? Hay que ser ahí bastante prudente cuando uno determina los factores de error de tolerancia. ¿Por qué? Porque sobre el error de tolerancia, ¿no? El concepto es la evaluación de la muestra, ¿no? Acuérdense que luego de los temas se evalúan las muestras. Y el summary audit difference, ¿no? Que significa el error nominal que puede haber por rubro. Esto es importante porque cuando uno ya evalúa los rangos de materialidades, ya uno evalúa su determinación de pruebas, ¿no? En función al riesgo. Por ejemplo, si tu riesgo, cuando no pruebas controles, siempre van a estar en estos umbrales, ¿no? Entonces, lo que te dicen las metodologías es que para los activos en un riesgo moderado, tú vas a revisar en muestra siempre el 50% de tu error de tolerancia o el 25% de tu error de tolerancia. Si es un riesgo alto, es que el negocio es muy riesgoso en el sentido que no has probado control interno y te vas a basar en prueba de saldos, tus activos siempre van a estar revisados entre 10 y 25%, ¿no? Y los pasivos entre 5 y 10 del error tolerable. Eso es importante de mencionar. Ahora, voy a mostrar otros papeles de trabajo. Regáleme un minuto. ¿Para qué nos sirve la materialidad o los umbrales que nosotros hemos determinado para determinar qué cuentas de riesgo vamos a revisar? ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuentas de riesgo, señores? Que todos los negocios, ¿de acuerdo? No, sus riesgos son distintos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los negocios no tienen el mismo riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el error de tolerancia nos sirve para determinar qué cuentas voy a revisar, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, esta cuenta de caja no es material, o sea, no me hace daño. La cuenta de ahorros no es material tampoco, pero la voy a revisar por criterio. La cuentas corrientes es de 110 millones y pasa el concepto de error de tolerancia que la tengo que revisar, ¿no? Entonces, el error de tolerancia nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son las cuentas significativas o las cuentas no significativas o no insignificantes. ¿Qué quiere decir?
que cuando tú elijas las cuentas significativas, tú vas a tener que entender el proceso y hacer pruebas de saldo. Las cuentas insignificantes o son no significativas ya dependerá del juicio del auditor. ¿Qué quiere decir dependerá del juicio del auditor? Que si quieres revisarla, vas a revisarla, pero no vas a hacer tantas pruebas de detalle. Es decir, puedes hacer revisiones analíticas, pruebas globales, pruebas de confirmación a través del entendimiento, sin necesidad de hacer tanta revisión de documentos o de detalle o pruebas de confirmación. ¿Ya por qué? Porque no son significativas, pero sí de repente a ti te llama la atención alguna cuenta a través de juicio que tú la quieras tomar, pero técnicamente no es necesaria. ¿Por qué? Porque no es significativa. ¿Ya? Entonces, es importante mencionar que el error de tolerancia nos permite eso, identificar cuáles son las cuentas que nosotros deberíamos hacer en función a nuestro error de tolerancia. ¿Ya? Y dependerá mucho del juicio del auditor si quiere abordarlas o no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿de acuerdo?, hacer pruebas muy significativas si es que no te interesa el valor del error de tolerancia. Entonces, como verán, nosotros tenemos cuentas que están por debajo de nuestro error de tolerancia, pero por encima del error de tolerancia le estamos marcando con sí. Entonces, estas cuentas son las que nosotros vamos a revisar o diseñar los procedimientos de saldo en función al entendimiento. Es importante también señalar que cuando tú eliges una cuenta significativa, no te es, de acuerdo a las NIAs, de acuerdo a las normas internacionales, no te, no te exonera de que tú tengas que hacer un entendimiento del proceso. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer una auditoría financiera, aunque no pruebes controles, lo que el auditor financiero tiene que hacer es una revisión del proceso para poder hallar cuál es el riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Luego de que se ha hecho la identificación de las cuentas significativas en función a las aserciones, ¿de acuerdo? Nosotros ya determinamos el riesgo. ¿Qué significa el riesgo? O sea, el combined risk. Lo que sucede, estimados alumnos, es que para poder determinar muestra, ¿de acuerdo? Y saber cómo hallar la muestra, nosotros tenemos que saber si es un riesgo moderado, mínimo, alto o bajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo determino que la cuenta que he revisado es alta, porque alta significa que el riesgo inherente es mucha transacción y el riesgo de control es alto porque no he probado controles, mi riesgo es alto. Entonces, ¿qué hago? Un enfoque basado en revisión. Entonces, tengo que revisar más. Y si yo reviso más, yo me tengo que ir al 25% del error de tolerancia, es decir, revisar más documentación de detalle. Sobre el error de tolerancia que hallé, multiplicado por el factor del 25%, eso van a ser la muestra representativa técnicamente de lo que tengo que revisar. Si la muestra es moderada, es decir, mi riesgo inherente es bajo, o sea, bajo nivel de transacciones, y el riesgo de control es alto, o sea, el riesgo inherente, ¿qué quiere decir? Que no son 20 documentos al mes, en compras, en ingreso, pero no he probado control, ¿de acuerdo? Entonces mi riesgo es moderado. Entonces, ¿qué quiere decir medio? Que voy a revisar el 50% del error de tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el error de tolerancia que determiné, multiplicado por el factor del 50%, esas van a ser las muestras que voy a revisar técnicamente. Y si he probado controles, es decir, no he confiado simplemente en pruebas sustantivas, sino que también he revisado el control interno, obviamente mi nivel de muestreo va a ser mucho más bajo, 75% de error de tolerancia, y voy a comenzar a revisar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Que dependerá de la aserción, ¿no? Cómo yo quiera determinar y el riesgo. Ya, profesor, entonces, en una empresa que tiene nivel de transacciones medianas, su riesgo inherente va a ser alto, bajo o medio. Puede ser moderado, ¿no? No quiere decir de que todo sea alto, ¿no? Yo puedo ponerle higher, de acuerdo a este rubro. No reliant control significa que no he probado controles, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, acá yo le pongo no rely al control, ¿no? Ya, no rely al control. Y obviamente acá me sale high. Pero si yo he determinado que mi riesgo inherente es bajo, o sea, lower, ¿no? Y no he probado controles, no rely al control, todo va a ser moderado. ¿Qué quiere decir? Y la técnica, ¿qué quiere decir por aserción lo de las cuentas? Que dentro de un proceso de auditoría no todo te preocupa, ¿ya? Y si no todo te preocupa, obviamente puedes ponerlo todo en moderate y siempre vas a estar en un riesgo de 50% de tu error de tolerancia. Ahora, donde sí le tienes que poner mucho input es en la cuenta de riesgo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de acuerdo a normas internacionales de auditoría, donde uno se preocupa mucho, ¿de acuerdo? Es en el tema del revenue, ¿de acuerdo? En el revenue, el tema de los ingresos es como se llama, es lo más preocupante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el revenue siempre hay el concepto de malversación, entonces el riesgo ya no se pone ni en bajo ni en moderado, ¿no? Si tú dentro de tu planificación de auditoría has considerado que el revenue o el ingreso es significativo, material, o hay un riesgo de fraude, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, tu proceso ya se vuelve alto, ¿de acuerdo? Alto, con una especial consideración. Y obviamente tu riesgo inherente puede ser bajo, pero estás en un concepto de higher. Entonces, si yo me pongo a buscar acá, en el riesgo combinado, ¿ya? Me voy a ir, entonces yo me voy a ir al revenue, voy a marcarlo acá, voy a sacar esto y me voy a los ingresos, ¿no? O a las cuentas por cobrar acá. Listo. Si las cuentas por cobrar dentro del concepto de existencia a mí me preocupan, ¿de acuerdo? Acá, yo lo voy a poner higher. ¿Por qué? Porque si uno ha definido dentro de tu proceso de auditoría que el riesgo es lo que más te importa, ¿qué aserción es lo que te tiene loco? Por ejemplo, puede ser el corte, puede ser la estimación, ¿qué aserción? O puede ser el control de existencia. En ese sentido, es donde uno como auditor financiero va a alocar el concepto del riesgo y lo va a incluir. Entonces, si yo le pongo higher a mi riesgo, ¿no? Determinado, entonces en ese sentido, yo voy a probar o voy a hacer más trabajo, ¿no? Entonces, de acá voy a agrupar todo. En otras palabras, ¿ya? Si yo estoy en un riesgo alto, ¿de acuerdo? Estoy en un riesgo alto, siempre voy a tener que revisar más muestra para poder validar mis procesos, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de la materialidad, el concepto del error de tolerancia, el concepto del summary audit diferente, le permite al auditor identificar, primero, cuál es el nivel de umbral que yo me estoy sometiendo para hacer mis revisiones de estados financieros, determinar errores, que los pueda identificar y que el cliente tenga que la necesidad de corregir. Segundo, el error de tolerancia me sirve a mí para poder determinar cuáles son las cuentas de riesgo que yo tengo que auditar y revisar. Tercero, ¿no? Lo que también al auditor financiero le permite es determinar el nivel de muestreo en función al riesgo y en función a los canales de riesgo inherente y riesgo combinado y riesgo de control. Y con ello, yo ya voy a poder desarrollar mis procedimientos de ejecución, ¿de acuerdo? Elegir qué voy a revisar, qué voy a auditar, cómo lo voy a revisar y cómo lo voy a muestrear, ¿no? Entonces, todo es un ciclo de realización. Por último, quiero mostrarles el mapeo.
Como les dije, ya es importante indicar de que así uno no pruebe controles, estimados alumnos, lo que el auditor tiene que hacer es un entendimiento del proceso, ¿ya? Por ejemplo, si tú has determinado que la caja es significativa, aunque sea, tú tienes que hacer un entendimiento, un what could go wrong, cuáles son los controles asociados al negocio y qué tipo de control existe. O sea, el what could go wrong viene a ser lo que puede fallar, ¿ya? El escepticismo que le pone el auditor, y la respuesta del control es lo que el cliente te dice, cuáles son los controles que ellos tienen para poder mitigarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te digo que lo pruebes, ¿ya? Pero sí identifícalo. Porque sobre el Wacom Rule tú defines dos cosas. O haces pruebas de controles o haces procedimientos de saldos. Por ejemplo, que todos los pagos los registrados en el libro diario estén en mayor general. Entonces, si tú no quieres hacer control interno y quieres irte directamente a los procedimientos de saldo, tú lo que tienes que ver es hacer conciliación de tu trial balance con el saldo contable, pedir las conciliaciones bancarias, hacer pruebas aritméticas. Entonces, el what could go wrong significa el escepticismo o la duda que presenta el análisis y qué procedimiento vas a ejecutar. O vas a hacer pruebas de detalle a través de pruebas de saldo o pruebas de control, ¿no? En función de la aserción. Por ejemplo, que se registren pagos y cobros duplicados ficticios. Ah, entonces tienes que hacer evento posterior de las partidas conciliatorias. Amigo Luis, me parece que no estás compartiendo otra cosa que no sea el Excel. Ah, discúlpeme, Perfecto. no había, ya, ahora sí, no sé si ahí están viendo. Sí, ahora sí. Ah, discúlpeme. Entonces, luego de que nosotros hemos hallado el tema de las cuentas significativas en materialidad, ya viene el tema de hacer el entendimiento del proceso, ¿no? Entonces, en el entendimiento del proceso, por ejemplo, si nosotros hemos identificado que la caja y bancos es importante, significativa, el Walcott Burron te permite identificar lo que puede fallar, el error. Y sobre el error, tú defines procedimientos sustantivos o procedimientos de controles, ¿no? Entonces, todos estos detalles uno lo define en función a su entendimiento, ¿no? Por ejemplo, si existen errores en la utilización del tipo de cambio, acá lo que te preocupa es la evaluación, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer pruebas de control interno, lo haces en función a la respuesta que te da el cliente. Si tú quieres hacer pruebas de saldo, vas a agarrar el tipo de cambio en dólares estadounidenses por el tipo de cambio y lo vas a comparar con el balance de comprobación para verificar que lo has hecho de acuerdo a la SBS, ¿no? Entonces, este es el tercer procedimiento. Primero, materialidad, error de tolerancia, summary audit difference. Segundo, identificar las cuentas significativas, no significativas, insignificantes. Y tercero, hacer el proceso de entendimiento de la cuenta en función a tu matriz de control, lo que puede fallar, la aserción y el control, y saber, sin que pruebes controles. Ojo, yo no digo que se estén probando, sino simplemente identificas lo que puede fallar y sobre eso defines tus procedimientos de saldos. Si quieres, te vas por dos caminos, o haces control interno o haces procedimientos sustantivos. Si haces control interno, tienes que hacer de todas maneras procedimientos sustantivos, pero menos baucheo. Si te vas por los procedimientos de saldos y no quieres hacer control interno, que también es otra estrategia, simplemente pasa y haces procedimientos de saldo, pero la diferencia es que vas a tener que revisar más documentos. Esa es la única ventaja entre la diferencia entre control interno y hacer procedimientos de saldo. Ahora bien, ya no todos los negocios se auditan a través de procedimientos sustantivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes están auditando un retail, un banco, una entidad de telecomunicaciones, es poco probable que una estrategia sustantiva te llegue a un alcance. ¿Por qué? Porque una estrategia sustantiva se determina sobre el nivel de detalle o revisión de documentos que tú has ejecutado. Pero en un procedimiento de detalle un poco más amplio, sí, no te serviría tanto. Por eso la estrategia de control interno te sirve para poder minimizar los procedimientos de detalle, cubrir el riesgo y hacer trabajo de auditoría mediante revisión de documentos, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, eso es lo que más o menos es el ciclo,
de lo que es los procesos, el entendimiento de lo que es las cuentas, el por qué la materialidad, por qué es importante el error de tolerancia, por qué es importante identificar el summary audit difference, ¿no? Es uno de los procesos más relevantes y más importantes de lo que significa el negocio. Por tanto y tanto, es muy necesario que uno lo determine y lo haga, ¿ya? Entonces, en este pequeño corte que yo he querido conversar con ustedes, estimados alumnos, lo que yo eh, he querido resumir es la importancia de lo que es la determinación de la materialidad, ¿no? Cómo son las reglas de materialidad en función a riesgos, cómo es la determinación del error de tolerancia, cómo es la necesidad de hacer el entendimiento del summary y diferente, entre otras consideraciones. Mi nombre es Luis Hidalgo. A fines de mes vamos junto con aprendizaje contable a lanzar un curso relacionado al tema de lo que es NIAS, normas internacionales de auditoría. Aplicaré las principales normas internacionales de auditoría en función a un buen enfoque de auditoría, muy práctico, full papeles de trabajo, ¿no? Para que ustedes puedan tener en consideración cómo es el proceso de una auditoría mediante working papers, ¿no? Nada teórico, siempre a lo puntual, a lo que uno busca, ¿no? La practicidad y hacer papeles de trabajo que les va a servir en el caso que quieran ustedes desarrollarse en el ámbito de la auditoría financiera. Yo les doy la gracia por su tiempo y conmigo será hasta un próximo evento. Gracias, buen día.